Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en esta conversación con Tindy Damal y Eva Cadena de la película Dark Light Voyage, que forma parte de la competencia Estados Alterados. Hola, Tim, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, ¿en qué parte del mundo te encontramos? En Albania. En Albania. Bien, Tim es un director oriundo de México, ¿no? Y esta película es una coproducción entre México y Vietnam. Eh, bueno, hay algo muy particular que cuando empezamos los primeros segundos, minutos de la película, aparece este raconto un poco del dogma Hanoi, de Hanoi, que me interesaba un poco comenzar por ahí la conversación. Es bastante, son bastante particulares, digamos, sus postulados, y entonces me interesaba saber un poco cómo había surgido este grupo, si todavía sigue funcionando, ¿no? Digamos, de qué lugares son estos cineastas o artistas que lo integran, y bueno, y luego conversamos un poco cómo sería la exhibición de esta película según bajo este dogma, ¿no? Eh, Comencé este dogma cuando viví 2 años en Vietnam y daba clases o daba talleres de cine en Hanoi. No vivía en Hanoi, vivía a 2 horas de Hanoi. Una vez al mes viajaba a Hanoi y un día se me ocurrió, porque este lugar donde daba estos talleres había cineastas verdaderamente extraordinarios, ¿no? Que estaban rompiendo con el género del cine. Entonces me ocurrió reunir a un grupo de ellos que quisiera entrar. Todos eran vietnamitas, yo era el único no vietnamita. Y, y los invité o les propuse crear este dogma, ¿no? Y la consigna era que todas las películas que hiciéramos dentro de ese grupo tenían que regirse por estas reglas. Y en las primeras reuniones, cuando estábamos dialogando esas reglas, había una regla que quizás es la regla más controversial, y debido a esa regla, la mitad del grupo se salió porque no estaba dispuesto a acatarla. Pero yo les dije que sin esa regla a mí no me interesaba formar el grupo. Entonces, pues finalmente, pues la mitad se quedó, los que sí estaban de acuerdo. Y esta regla consistía en que todas las películas que hiciéramos solo podían tener 2 años de vida, lo que significa que en su primer proyección tiene 24 meses y después de 24 meses eh, las películas nunca se pueden volver a ver. Este, y la, la razón de esta regla, o por qué era importante para mí, hay un par de niveles. Quizás el nivel más íntimo es que la película esta trata de un amigo que comete un asesinato, ¿no? Y él asesina a una mujer. Entonces, el resto de los compañeros que teníamos, o los amigos que teníamos en común, deciden hacerlo a un lado, deciden exiliarlo, y yo sentía la necesidad de hacer lo contrario, ¿no? De buscarlo y decirle, yo aquí estoy, mi amor por ti no cambia por lo que hiciste, ¿no? Entonces, en ese comienzo mi intención jamás era hacer una película, este, pero él me comparte ciertas razones que a mí me perturban tremendamente y me hacen hacerme unas preguntas a mí mismo de las cuales no tengo una respuesta. Entonces me doy cuenta que la única manera de encontrarle respuestas a esas preguntas es sumergirme en mi propia oscuridad y encontrar al asesino que yo tenía dentro y tener un diálogo con este asesino, ¿no? Entonces, una de las razones por las que esta película muere después de 2 años es porque ese es mi... Yo tenía que cometer un asesinato también, ¿no? Yo me tenía que saber asesino y este es mi asesinato, ¿no? El matar esta película.
y quizás en un nivel más conceptual, en el cual compartíamos todos los del grupo, era la idea de que a veces no a veces, yo creo que en la gran mayoría de ocasiones que hacemos una película o que componemos una música o pintamos o lo que sea que hagamos, tenemos la idea de que esto que estamos haciendo es importante para la humanidad, ¿no? Y nos gusta pensar que al morir esas obras van a seguir vivas porque son esenciales para el avance de la humanidad. Y no lo son, yo creo que no son. Yo creo que no somos tan importantes y nuestra obra tampoco es tan importante. Entonces, el matar una película después de 2 años es el acto de rendirse a eso y el acto de rendirse a que las cosas pueden ser bellas porque son momentáneas simplemente, no necesariamente porque trascienden el tiempo. En un momento de la película decís algo así como que necesitabas entrar en movimiento para pensar. Entonces dispara, digamos, este motivo de la película, que es este viaje, que lo haces junto a Eva, tu hija, que bueno, es también la codirectora de la película, ¿no? ¿La podemos invitar también a conversar? Sí. Eva, Eva, ven. Hola Eva, bienvenida. Puedes contestar en inglés o en español, como quieras, ¿ok? ¿En inglés o en español? Tú le preguntas en Bien, inglés. le preguntamos. En español, tú Bueno, pregúntale. un poco emprenden este viaje. En ese momento intuyo por lo que estabas contando anteriormente, que ustedes están viendo en Vietnam, entonces deciden recorrer de una punta a otra del país en este tren. Y a partir de ahí, digamos, ya el viaje en tren es una narración y ustedes a este trayecto además le suman esta narración de esta historia, digamos, tan de alguna forma difícil de contar también, ¿no? Que por ahí, como de poner en palabras. Y bueno, y empieza este juego un poco que hacen ustedes bueno, de preguntar, ¿no? De preguntar y de narrar y de pasar del yo a... me interesaba un poco saber eso, cómo había sido como esta conversación, digamos, las preguntas eran idea tuya, Eva, vos le ibas preguntando a Tim cómo, cómo iban de alguna forma haciendo este guión que es un poco un juego, ¿no? También, como... ¿Entendiste? Mm. She's asking you, como, o sea, when you did the questions, whether your questions were my questions. Which ones? Cuando me preguntabas de mi amigo. Ah, ya no. ¿De quién? Eran míos. Mis preguntas, dile. Eran mis preguntas. O sea, al principio cuando empiezo a grabar estos audios, eran más preguntas que ella me hacía a mí. Porque cuando yo voy a finalmente encontrarme con mi amigo al hospital psiquiátrico, ese viaje que voy a México lo hago con Eva. Entonces ella me empezó a hacer preguntas sobre mi amigo, que yo tenía que contestarle. Entonces en un momento simplemente empecé a grabar estas preguntas que ella me hacía. Y quizás conforme avanza la película, las preguntas ya más vienen desde mi lado, ¿no? O más bien reflexiones que yo le aventaba a ella y que le pedía que me dijera lo que pensaba de ellas o cómo ella entendía esto. Porque una parte fundamental de este proceso de entender a mi amigo, yo tenía que poder entenderlo desde la inocencia, ¿no? Tenía que poder entenderlo quizás haciendo a un lado mis preceptos morales y éticos de lo que significa
asesinar a otro ser humano, ¿no? Entonces Eva, eso es lo que traía a la mesa, traía esa mirada de poder ver algo sin esos filtros éticos. Mm. Entonces cuando me di cuenta que eso era lo que, o sea que en algún momento me di cuenta que yo podía comenzar el ejercicio de ver a través de sus ojos y ese proceso se volvía más claro. Y por eso entran todas estas conversaciones y finalmente su narración. Y su narración también entra porque mi intención es de que el espectador pueda también hacer el ejercicio o se le propone el ejercicio de ver a través de los ojos de ellos, ¿no? Sí, tal vez desde este lugar como bastante íntimo y un poco también con cierta inocencia, atreverse a preguntar algunas cosas que tal vez desde otro lugar, digamos, como con otra carga alrededor, digamos, tal vez otras personas más distantes no te preguntarían o tendrían más tapujos a la hora de indagar, digamos, sobre algunas cuestiones, ¿no? Como más particulares. También hay algo que me da mucha curiosidad, como que, digamos, es un relato también que va del español al inglés, ¿no? Como en ese momento, Eva, vos hablabas español y a la vez estabas aprendiendo inglés y algunas preguntas las haces en español y otras las haces en inglés. A veces yo pensaba lo que te resultaba más difícil de decir, lo decías en inglés o era de una forma espontánea una cosa o la otra. Porque a veces me preguntabas en español y porque a veces me preguntabas en inglés. Porque no sabía cómo decirlo. Sí, yo creo que les resultaba más fácil en algún momento, sí, como comunicar ciertas cosas en uno o en el otro idioma. Sí, también hay algo como, pienso que la conciencia de la muerte a veces también es un poco como dejar un poco la infancia atrás, ¿no? Como perder un poco esa inocencia. En algún momento pensaste que tal vez siempre tuviste la idea de incorporarla a ella para hablar sobre esto, en algún momento pensaste que algunas cosas tal vez eh, preferías que no fuera parte del relato, o siempre tuviste muy consciente esto que contabas hoy de que, de que a partir de este diálogo podían salir estas cosas de vos. O sea, sí, sí había momentos en el proceso donde me entraban dudas, ¿no? Donde me entraban dudas si quizás el involucrarla a ella pudiera haber esto que hablas, una cierta pérdida de inocencia, ¿no? Pero quizás a la conclusión a la que llegué, o el cuento que finalmente me hice en la mente, es que yo desde que mis hijos son pequeños, yo trato de exponerlos al mayor, a la mayoría de las cosas, ¿no? Y no hacer un juego de, ¿cómo dices cuando? No hacer un juego de censura, sino de más bien abrir los eventos que ocurren y yo creo que la inocencia no se pierde si uno profundiza en esos eventos y si uno está dispuesto a dialogar de esos eventos, ¿no? Entonces esos eventos creo que mantienen su inocencia si es que llegan a esa profundidad, ¿no? Y sí, y quizás en parte también tiene que ver con que yo desde que ellos son muy pequeños, o sea, quizás en la casa no hay una distinción de quién es pequeño y quién es grande, ¿no? Hay como una manera en que nos relacionamos nosotros en el que pues, nos tratamos simplemente como adultos o nos tratamos como niños, ¿no? Todos, todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, me parecía justo y me parecía necesario, y no solo en este tema del asesinato de mi amigo, sino
todos estos otros temas, el ser lo más auténtico y lo más honesto con mis pensamientos, pues con ella o con mis hijos. Mm. Sí, sobre eso un poco también, digamos, me generaba también mucha curiosidad, me parece como muy sensible la forma en la que se resuelve un poco esta intriga un poco, o esto que está ahí orbitando de cómo sucedió este acontecimiento, cómo sucede, ¿no? El acontecimiento de la muerte eh, de esta mujer y la forma, digamos, de esa narración que de alguna manera, sin ser, no deja de ser un poco dura, pero a la vez también se corre como de un lugar también por ahí que podría haber sido mucho más fuerte, mucho, digamos, como que conserva una sutileza y también conserva algo del juego, ¿no? De esa lectura como cruzada de un diario, como a partir de determinadas palabras, ¿no? Como esto, como de estar aprendiendo como a leer y reconocer algunas palabras y narrarlo a partir de eso que está un poquito, digamos, está un poco corrido y está más cerca tal vez de un juego de palabras, ¿no? Como para quitarle un poco ese peso. Me pareció como una decisión como muy acertada y no sé si me interesaba un poco contarme cómo habían llegado como a esa forma de narración. O sea, mi consigna en cierto momento fue que ella iba a ver la película, Ujú. ¿no? Como ella iba a ver la película, yo no podía revelar, o sea, yo tenía que revelar en la película la forma en que yo le contaría a ella ese suceso, ¿no? Sin entrar como en esta cuestión más densa o más explícita o más literal, ¿no? Que quizás es como una trampa no solo cuando uno relata cosas, sino cuando uno entra en la realidad, hay ciertas trampas que no le permiten a uno navegar en la realidad, ¿no? Entonces, en su momento lo que yo decidí fue, ok, ¿cómo le he contado a ella esto y cómo se lo voy a seguir contando a través de estos años cuando ella vea la película y poder, y que ella pueda, perdón, es que hay un mosquito, y que ella pueda, o sea, que ella cuando lo vea pueda navegar en esa sutileza de esa información y de alguna manera preservar esa inocencia. No sé si hace sentido. Sí, 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 tal cual. Creo que va un poco por ahí también. Y, digamos, creo que todo, un poco está cargada toda la película, digamos, cuando ya hablábamos de que el motivo de la película era como también tomarte ese tiempo y poder estar en movimiento para pensar. Digo, también el viaje en tren y esta observación de todas estas personas que comparten ese trayecto con ustedes, también nos retrotrae un poco también a cierto asombro, a cierta mirada asombrada de esas personas con las que uno comparte el viaje y observa sus gestos, que bueno, de alguna forma también rememoras un poco esto que había dicho tu amigo en ese viaje que habían emprendido años atrás, donde que era la oportunidad un poco de observar a la gente en tránsito que está distraída y que queda en descubierto su intimidad. Y bueno, sobre esto me interesaba saber un poco cómo había sido ese viaje. No sé si Eva recordás, fue hace unos 3 4 años más o menos, o tal vez un poco más atrás. ¿Te acuerdas cuando hicimos el viaje en tren? Sí. ¿Qué te acuerdas de él? Eh, Puedes responder en español o en inglés cuando quieras. What do you remember about that trip? I remember that we Un were. poquito más fuerte, un poquito más fuerte para que te escuche. I remember that we were fighting, ¿Fighting? me and Luca and Nishki, cause we didn't want to walk. Ah, es que en la primera parte de la grabación grabo con tres de ellos, con mis otros dos hijos, y la última parte la hago con ella solamente. Y cuando hicimos el trayecto solos tú y yo, ¿qué te acuerdas de ese? I remember. Más fuerte, más fuerte. I remember. You know that you made me sit down on the couch. Ajá, I remember that. I remember opening the doors. ajá. I remember the part where we're in the picture. That one. Mm. That one. Looking at the window. I
O sea, quizás algo interesante de la presencia de ella en esta grabación es que, o sea, para mí era evidente que el grabar a estos extraños traía consigo un acto agresivo, ¿no? O sea, porque en ningún momento yo les pido permiso para grabarlo, ¿no? Yo soy otro pasajero como ellos, pero con una cámara, ¿no? Pero también era consciente que al estar haciendo este viaje con Eva, esa agresividad se atenuaba, ¿no? Y era más fácil que la gente no tuviera una distancia o se molestara porque yo tuviera una cámara, ¿no? Entonces la presencia de ella fue casi clave para poder grabar la película. O sea, sin ella quizás hubiera sido esos momentos en donde el extraño se distrae y esa intimidad se revela, quizás no hubieran sido alcanzados, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eh, yo soy muy malo en cuestiones técnicas de cine y en ciertos, o sea, yo no me considero un cineasta así en su totalidad, ¿no? Yo soy como un ignorante del cine que hace películas, más bien, como un no cineasta que hace películas, ¿no? Entonces, hay un nombre técnico, pero no me sé el nombre técnico. Hay unos lentes en donde uno les puede hacer zoom, ¿no? Y hay otros lentes que son fijos y que uno no puede hacer zoom. Entonces, para mí, lo que era importante era, en ese viaje, yo solo usé estos lentes fijos en donde no puedes hacer zoom, porque no quería caer en la cobardía de irme a un rincón o irme a la parte trasera y acercarme al otro desde la distancia. O sea, me parecía cobarde en este experimento, ¿no? En esta exploración, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos planos de la película en donde, o sea, la persona está aquí, o sea, tengo la cara de la persona a esta distancia, entonces yo tenía que hacer el ejercicio de irme acercando y, o sea, y que mi presencia estuviera a la distancia que ves la cámara, ¿no? También como una manera de aceptar esta naturaleza agresiva o esta naturaleza violenta de grabar a alguien sin permiso, pero que también eso podía ser hecho de manera sutil y de manera elegante y de manera bella, de manera generosa o de manera respetuosa, ¿no? Como una agresión respetuosa, ¿no? Que, no sé, a su vez es un poco también lo que decías de cómo contar esta historia que puede ser muy, muy fea, o sea, cómo eso que es agresivo poderlo mostrar de manera sutil, que fue lo que hice yo con ella. Ese fue el mismo ejercicio con esos extraños, ¿no? Tratar de llegar a esa sutileza ante, ante el acto de estar grabando un extraño sin su permiso, ¿no? Sí, además también de alguna forma algo que todo el tiempo orbita en la película tiene que ver con esa mirada del otro, del otre, ¿no? Como un poco desde este juicio a tu amigo, digamos, de estas opiniones en relación y de estas decisiones en relación a sus vínculos, ¿no? Y entonces también ese otro que está un poco, de alguna forma, juzgando, o como esa situación, también hay algo que acompaña un poco, ¿no? Como en estas personas que están ahí mientras ese relato intimista digamos, se va narrando, ¿no? Como no sería lo mismo tal vez si estuviéramos en otro espacio, digamos, despojado de personas, ¿no? Como que esa idea de juicio moral un poco me parece que se acompaña más allá de que muy pocas veces hay como una correspondencia de mirada, ¿no? En algún momento hay, ¿no? Como en algún momento se devuelve esa mirada
pero Claro, no siempre. La mayoría de las veces es un poco lo que intuía un poco tu amigo, de esa distracción de estar en tránsito. claro, claro. O sea, y finalmente, y para mí era algo que yo quería exponer a ella, porque era lo mismo que yo estaba persiguiendo, que es la idea de encontrar luz y belleza donde todo el mundo ve lo contrario, ¿no? Entonces, en estas tres paradas, o sea, porque en este trayecto hay tres paradas, las paradas eran también eso, eran yo ir con ella y hacer el ejercicio de llegar a un lugar en donde todo el mundo veía destrucción, donde todo el mundo veía muerte o residuos de muerte, donde todo el mundo veía tragedia, y ante esa realidad, pues darse cuenta que también hay belleza y que uno puede también extraer virtud donde todo el mundo ve lo contrario, ¿no? Que a grandes rasgos era lo que yo traté de hacer con mi amigo, ¿no? Como encontrar cierta luz de este evento tan trágico y tan terrible. Sí, justo te ibas a hacer una pregunta un poco en relación a esto, como en un momento, bueno, decidís como aprovechar estas circunstancias de estas paradas que hace el tren y aprovechar un poco para recorrer esos lugares y bueno, un poco esto que decís recién, cómo resuenan, ¿no? También como estos digamos, perforaciones en la tierra que de alguna forma se transformaron en estanques ahora digamos, como cobraron otra vida, como que termina siendo una escena súper luminosa y cuando se anticipa, digamos, un poco lo contrario, ¿no? Como antes de descender, ¿no? O cuando... Eh, y otra cosa que también me interesaba preguntarte, bueno, hay, digamos, sabemos que el tren, digamos, tiene un recorrido y se anticipa un poco hacia dónde vamos, o que en algún momento vamos a llegar y se va a terminar este viaje. Y me interesaba saber cómo habías trabajado también esta tensión en la narración, si fue de una forma más intuitiva, si también tuviste un poco, o sea, digo, ambas líneas, digamos, están imbrincadas. Y en un momento también es notorio también que de pronto Eva entra en plano y empezamos un poco a acompañarla en esas últimas, tal vez no sé si estaciones, pero última parte de este recorrido. Pero bueno, un poco la pregunta en relación a cómo trabajaste, ¿no? Cómo fuiste pensando esta sucesión de pequeñas narraciones sosteniendo esta tensión también, ¿no? Fue más un proceso intuitivo. O sea, quizás esta es la película que hago en la cual menos planeé y menos escribí o menos hice bosquejos de cómo armarla. Sí, quizás es como no en su experiencia, porque en su experiencia fue una experiencia dura, ¿no? Fue una experiencia muy oscura para mí. Pero en la creación de la película fue como casi fortuito, fue completamente intuitivo, ¿no? Tenía estas grabaciones, esta narración, y, o sea, ni siquiera hice una escaleta, o sea, un día me senté y la armé. Y quizás, o sea, hay, ahora, o sea, ahora cuando reveo la película, me doy cuenta que pudo haber sido mucho más pulida o pudo haber sido mucho más refinada, pero al mismo tiempo hay cierta crudeza que se mantiene en ese ejercicio de simplemente, o sea, como cuando alguien agarra un pincel y hace unas pinceladas y así nada más lo deja, ¿no? Entonces, esta película para mí es esto, es como es quizás de las películas que he hecho que están menos terminadas, ¿no? O sea, a mí nunca me da la sensación de terminar una película, yo nunca termino una película, yo abandono películas, ¿no? Este,
pero quizás esta es mi película menos terminada, ¿no? Más lejana a estar terminada, ¿no? Pero me gusta esa crudeza, ¿no? O sea, siento que esta película necesitaba de esa crudeza. No sé qué piensas tú. Mm. Sí, también pienso que, digamos, como también este lugar medio indeterminado, como hay algo muy concreto, digamos, en tu forma como en tu lugar, digamos, en relación a cómo sentir, ¿no? Este acontecimiento, este vínculo con esta persona también. Pero bueno, también hay cierto lugar a dudas y eso, algo de ese pulso, ¿no? Está en la película también. Me interesaba un poco también preguntarte en relación a la circulación de la película, a la exhibición de la película, como si tuviste algunas dudas de en algún momento exhibirla, mostrarla o en determinados lugares. Cómo ha sido también un poco el encuentro con los espectadores. ¿Por el tema de mi amigo o por el tema del dogma? Bueno, el tema del dogma le da como de alguna forma lo que contabas hoy anteriormente, como una vida a la película, ¿no? Me daba mucha curiosidad saber si después de alguna forma digamos, se dejaba de exhibir y la película quedaba, no sé, guardada en algún lugar, o de alguna forma vos pensabas que la película tenía que desaparecer completamente, digamos que hoy en día es borrar los archivos, ¿no? Sí, yo creo que eso es. Creo que es el borrar los archivos, sí. Y o sea, eso a su vez me genera a mí es como un acto de liberación, ¿no? Me libera de mis propias películas. Y eso me gusta mucho. O sea, hay un experimento que comencé a hacer que un poco tiene que ver para responder a esto que dices de la exhibición de esto. Es que, o sea, esta película es la primera que termino de una cuadrilogía, ¿no? Son 4 películas. Y lo que comencé a hacer recientemente comencé a hacer una serie de proyecciones en donde es un largometraje que solo muestro una vez y nunca lo vuelvo a mostrar. Y la manera en cómo construyo este largometraje es que agarro secuencias de las cuatro películas. Sobre todo me cargo en las películas que están todavía en proceso, pero también uso secuencias de esta que se van a presentar en Mar del Plata. Hago una película y la narro en vivo y jamás la vuelvo a mostrar, ¿no? Entonces, quizás la única manera en que esta película podrá tener vida después de 2 años es si sigo haciendo estas proyecciones y si sigo robando secuencias quizás de la película, pero finalmente con la consigna de nunca mostrarla en su totalidad. Claro, más como si fuera un resto de algo que estuvo en algún momento, pero con la intención de no reconstruir el todo, ¿no? Como más cercano a otras disciplinas que al cine, en ese sentido. Aunque bueno, siempre, digamos, siempre sucede esto de las películas que se van perdiendo, que van desapareciendo y se van encontrando, y a partir de esos materiales se van generando otras cosas, pero nunca de una forma tan consciente, digo, siempre tiene que ver un poco con circunstancias más fortuitas que de alguna forma suceden, sobre todo con esta idea más del acervo de la película, que tal vez sería como un poco la antítesis, o sea, está en el otro lugar, ¿no? Como digo, y también hay mucha conciencia con qué está sucediendo con el cine, con preservarlo, pero igual me parece que la discusión es otra acá. No tiene un poco que ver con eso, sino que va por otro lado. Sí, o sea, quizás, pero sí hay una crítica a este tema de la preservación, ¿no? O sea, yo siento que como sociedad tenemos una obsesión por preservar, por preservar, ¿no? Por preservar lo de antaño. Y no sé qué tan saludable sea eso. No sé qué tan saludable sea. O sea, porque hay como cierta idea de que uno necesita saber de su pasado para aprender de sus errores, para convertirse en nuevo, pero
pero al mismo tiempo es la preservación de ese pasado que se vuelve una carga y que realmente no te permite hacer una renovación completa, ¿no? O sea, como esa memoria del pasado permite cierta renovación, pero no completa, ¿no? Entonces, me gusta la idea más bien como del abandono de todo lo del pasado, como abandonar el pasado, ¿no? Como quemar todos los libros, quemar todos los museos, deshacerse de todas las películas de uno, deshacerse de absolutamente todo y replantearse o sea, comenzando de la nada nuevamente. Hay algo de eso que yo practico en mi existencia, en mi realidad, ¿no? Que tiene que ver con, que es la diferencia entre el adquirir, ¿no? El que adquiere la memoria, el que adquiere el pasado. En mi caso personal sería como el adquirir conocimiento, el adquirir técnicas, el adquirir más lectura, el adquirir. Y llegó un punto en mi vida donde yo me di cuenta que yo no quería adquirir. O sea, que yo quería entrar en un proceso de deshacerme, ¿no? Y deshacerme de la mochila y vaciarla, ¿no? Una parte es esto de las películas, pero por ejemplo, otra parte es que o sea, nosotros vivimos ahora en Albania, mi esposa y mis 3 hijos, pero no tenemos una casa donde regresar, ¿no? Entonces, no es que estamos de viaje y a los 10 años el viaje se acaba y regresamos a la casa, ¿no? O sea, no hay una casa a la cual regresar. La casa es ahorita aquí en Albania y en 2, 3 años nos mudamos a un nuevo lugar, ¿no? Pero eso implica un abandono, ¿no? Implica un gran abandono, sobre todo porque hay un momento en donde tenemos tantas amistades y amistades tan queridas y tan íntimas y el espacio es tan delicioso y siempre siempre decidimos emigrar en el momento en donde las cosas están en su esplendor, en donde las cosas están muy, muy bien, ahí es donde decidimos abandonarlo todo con la premisa de comenzar de nuevo, ¿no? Y para poder comenzar de nuevo, nos mudamos a países donde no conozcamos a nadie y no conozcamos el idioma, para hacer realmente una renovación, ¿no? O sea, es difícil, por ejemplo, no digo que sea, es difícil, por ejemplo, si uno crece en una ciudad y fue a la escuela ahí y crece y crece y crece, o sea, si esa persona fue el payaso de la escuela, va a seguir siendo el payaso del grupo. Si esa persona fue el intelectual o el culto en la niñez y sigue con ese grupo de amigos, pues va a seguir siendo eso. Es difícil reinventarse cuando uno se establece de cierta manera y cuando uno cree que esas características lo definen a uno, ¿no? Entonces, cuando yo me mudo a un nuevo país, yo me replanteo todo y digo, a ver, esto a la chingada, esto ya no, esto ya no, esto ya no, y más bien trato de deshacerme de todo y decir, ok, ahora voy a replantear convertirme en alguien completamente nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que ese ejercicio de la muerte, que es lo que busca esta película, esto como de perseguir a la muerte, o sea, el abandono es un perseguir a la muerte, hace que las cosas sean muy fáciles, hace que la vida sea muy, muy llevadera y muy sencilla, por un par de cosas fundamentales, que es que si a mí me desagrada algo del lugar en donde yo estoy, o sea, me puede desagradar algo superfluo o algo profundo, digamos algo superfluo, digamos que me desagrada el clima de este lugar, ¿no? Como yo sé que en 2 años no voy a tener este clima, ese desagrado se vuelve en un tesoro, en algo que atesorar, porque sé que no lo voy a tener. Y se vuelve apetecible y se vuelve exquisito, ¿no? Pero así en todos los niveles, los desagrados se vuelven en agrados, al saber que un buen día yo voy a empacar mis cosas, las voy a poner en mi espalda y me voy a ir de aquí. Y es posible que
a esta gente jamás la vuelvo a volver a ver. A estos grandes amigos jamás los vuelvo a volver a ver, ¿no? Y sí, sí, por eso para mí es fundamental este proceso, más que de adquisición, el proceso de deshacerse, ¿no? De vaciarse. Este, ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Sí, más bueno, en este caso más que nunca invitar a los espectadores del festival a que puedan ver la película porque es una pieza bueno, que en algún momento ya no la vamos a poder recobrar, ¿no? Así que bueno, como es una invitación un poco al presente. Muchas gracias, Tim, por esta conversación. Agradecemos también a Eva que bueno, ha encontrado algo más interesante que hacer, que conversar con nosotros acá. Bueno, y nuevamente, bueno, gracias por tu película, gracias por permitirnos proyectarla aquí en Argentina. Entonces, Y bueno, mucha suerte con tus próximos proyectos. Y bueno, creo que le quedan unos 12 meses, ¿no? A la película de más o menos de circulación. Y bueno, y a partir de ahí ya será parte del pasado. Bueno, muchas gracias. gracias a ti, Espero que nos encontremos en otra oportunidad. seguramente.